nuestro idioma y podamos tener una relación personal con Dios, gracias al esfuerzo que hicieron estos hombres. Así que estad atentos a lo que vamos a decir y valorad lo que ellos hicieron. La Reforma empezó en el momento en que Lutero clavó las 95 tesis famosas en la puerta de la Catedral de Wittenberg. ¿Pones? Las clavó, así. Aquello era el tablero de la Universidad de Wittenberg, como un tablón de anuncios del día, y ahí pone sus 95 tweets donde él se quejaba de cómo estaba la situación de la Iglesia oficial en aquel momento. Estaban, sobre todo, vendiendo indulgencias. ¿Sabéis lo que eran las indulgencias? Pues era un documento con el cual, pagando unas monedas, el Papa te exoneraba de tus pecados. Y decían que cuando caía una moneda en la cajita donde recogían esto, hacía cling. En el momento que sonaba la moneda, un alma salía del purgatorio. Fijaos qué historias. El purgatorio tampoco es bíblico, porque la Biblia dice claramente que eran estos a la salvación eterna y otros a la condenación eterna. No hay ese estado intermedio. Entonces Lutero, que era un monje agustino, alemán, que nació por la región de Sajonia, un hombre joven y muy sincero, un buscador de Dios, esto ya le superaba y redactó todas esas 95 tesis. Él no era un hombre cualquiera, él estaba preparado, había sacado su doctorado de teología y estaba enseñando teología en la Universidad de Wittenberg y estaba enseñando la Biblia y filosofía y artes, etc. Era un hombre preparado. Preparémonos porque Dios nos puede usar. Luego más tarde él dio testimonio delante del Papa León X, del emperador Carlos V de Alemania y I de España, con toda su corte, con 4.000 personas delante de todos ellos. Dijo: señores, yo no me puedo retractar, porque dijeron: retráctate de lo que estás diciendo. Y él dijo: mi conciencia no me deja, soy preso de mi conciencia, y si me demostráis con la palabra de Dios que estoy equivocado, me retractaré. Y no pudieron. Lo excomulgaron, el rey le condenó a pena de muerte, lo rescataron y no murió por eso, se murió de vejez. Se casó con una ex monja llamada Catalina de Bora. Y bueno, él fue el fundador de la Reforma, fue el iniciador. Pero antes de él, 2 siglos antes, ya hubieron otros hombres, otras mujeres que estuvieron luchando por ese tema. Y junto a él hubieron otros como pues Calvino, Zwinglio, Melanchthon, Erasmo de Rotterdam, etc., que también estuvieron peleando cada uno en sus países respectivos para que todo esto se clarificara, es decir, que se volviera a la palabra de Dios. Bien, ponemos una foto de Lutero. Siguiente. Un poco feo ahí, pintado por Lucas Cranach, pero bueno, lo importante es el corazón. Era un hombre buscador de Dios. En una ocasión, cuando venía de visitar a sus padres, tuvo la experiencia del rayo, se llama la experiencia del rayo. Iba de camino y hubo una tormenta, le cayó un rayo ahí mismo al lado, por poco le parte el rayo y se sobrecogió. Era un hombre temeroso de Dios. En ese momento hizo una promesa a Santa Ana de que se haría monje y la cumplió. Y entró en el convento de los agustinos. En uno de esos viajes a Roma se escandalizó cuando vio cómo estaban los curas ahí oficiando en la iglesia de San Pedro, con qué ligereza y con qué inmoralidad estaban oficiando las misas, ¿no? Eran vidas disolutas, y eso le escandalizó porque él, cuando fue a Roma, pensaba que encontraría allí lo más perfecto de la vida cristiana, ¿no? Porque vamos, Roma, ahí está el Papa, ahí están los obispos, todo el clero, y se llevó una gran decepción. Bueno, entonces el acto de Lutero no fue una acción aislada, sino que lo que él hizo fue dar voz a un movimiento que se había estado preparando durante la cristiandad en siglos antes. Hus, Savonarola dieron sus vidas, y otros más, en la hoguera, por defender la palabra de Dios y que se enseñara la Biblia tal cual. Y el acto de Lutero entonces dio voz a todo eso que se estaba gestando en el tiempo. Este movimiento fue hecho posible gracias a una perfecta combinación que hubo entre tecnología, entre la historia y una profunda dedicación a la centralidad de la palabra de Dios. Ahí confluyeron varios factores, ahora veremos. O sea que para final del siglo XIV la Biblia estaba
disponible solamente para algún sector de élite, eran mayormente el clero, ¿no? Y solamente en un lenguaje que no entendía nada más que ellos, estaban en latín. Así que yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando tenía unos 10 años, aún las misas se daban en latín, ¿os acordáis de eso? Y no me enteraba de nada, ahora ya ha cambiado la cosa, ¿no? Bueno, con escándalos sacudiendo a la iglesia, hubo un hombre llamado John Wycliffe, en Inglaterra, que dijo, esto no puede ser, y se puso a traducir la Biblia del latín al inglés, para que toda Inglaterra pudiera entender la palabra de Dios. Y eso lo hizo en 1384. Martín Lutero también tradujo la Biblia del latín al alemán, primero el Nuevo Testamento y después ya lo completó con todo el Antiguo. Y eso fue en 1534, para que la gente común, la gente sencilla, como tú y yo, pudiéramos entenderlo. Los reformadores enfatizaron la enseñanza bíblica de que todos los cristianos somos sacerdotes delante de Dios, como dice en Apocalipsis, reyes y sacerdotes de Dios. Eso es lo que se llama la doctrina del sacerdocio universal. La Biblia del Oso, ¿habéis oído hablar de la Biblia del Oso? Es el abuelo de nuestra Biblia. Es la Biblia que tradujo Casimiro de Reina en 1569, que luego Cipriano de Valera revisó en 1602. Y luego ya han habido otras versiones como la del 60, la del 95, y luego han surgido otras versiones distintas, ¿no? Así que esto hacía disponible las escrituras en los lenguajes nuestros, en nuestros lenguajes vernáculos, no solamente en latín. Después de todo, si somos sacerdotes, se supone que deberíamos ser capaces de leer y de entender y comprender la palabra de Dios. Conforme la Reforma crecía, los protestantes continuaron abrazando cada vez más la centralidad de las Escrituras. Igual que hicieron en los años que precedieron a la Reforma, usando la imprenta. Vamos a ver aquí una imprenta. ¿Lo pones? Vale. Esto sería el abuelo de nuestras fotocopiadoras actuales. Fue en el siglo XV, cuando se inventó la imprenta por Johannes Gutenberg, y a partir de ahí Lutero la usó para expandir las 95 tesis. No penséis que solamente las clavó ahí en la puerta, las envió al Papa, al Rey, al clero, a los aristócratas, hizo varias fotocopias para que todos se enteraran. Sin embargo, él quería hacer una reforma conservadora, no pretendía hacer todo lo que luego pasó, ¿no? Quería hacer algo conservador, es decir, iniciar un diálogo entre los teólogos, el clero y él mismo, para llegar a un acuerdo, es decir, hay aquí algunas doctrinas que las habéis torcido, que no están en la Biblia, y tenemos que enderezarlas. Vamos a ponernos de acuerdo. Y él quería hacer eso. Y bueno, pues la verdad es que no consiguió, porque en la dieta de Worms, dieta es una asamblea, o como un concilio, allí delante del emperador y, como he dicho antes, y del Papa, él dijo, no me puedo retractar, demostrármelo con las Escrituras, y no pudieron demostrárselo. Así que entonces lo rescataron, y en el castillo donde lo llevaron fue donde hizo la traducción de la Biblia. Bien, ahora lo más importante de la Reforma, el legado más grande que nos han dejado son lo que se llama las 5 solas. ¿Lo ponemos? Habréis leído esto, suenan estas veces, ¿no? Lo habréis oído en latín, yo lo he puesto aquí en castellano para dar fe de que lo entendamos todos también, ¿no? Sola Escritura, la primera. Bueno, los digo todos. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria, ¿no? Y ahora les voy a decir rápidamente. Solo Escritura. Los martillazos que dio Lutero al clavar esas tesis en la puerta de Wittenberg han tenido eco durante 5 siglos, recordando a los protestantes, nosotros, los evangélicos, que debemos mantenernos firmes y solo, o sea, en la Escritura. Firmes y en la sola Escritura. La Biblia afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, 2 Pedro 1:21. La Biblia es suficiente en cuestiones de fe y de conducta. La Biblia es completa, es nuestra máxima autoridad para cualquier decisión que debamos de tomar. Es suprema para el creyente y además es una guía confiable, infalible. Infalible significa que no tiene fallos, inerrante, que no hierra, no tiene errores. De conducta aquí en la tierra que puede conducir, puede guiar nuestros pasos. La Iglesia oficial daba la misma autoridad a la Biblia y a la tradición humana. Es decir, la Iglesia Católica dice 50% Biblia,
50% lo que dicen los hombres, los papas, etc. Ya la cosa estaba ya torcida por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que dijo Lutero es que hay que dar centralidad a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que aquí tenemos la Biblia aquí en el centro? Aquí, ¿la veis? Ahí, en el centro. Entráis en una catedral y veis en un lado, junto a una columna estaba el púlpito, en un lateral. ¿Te das cuenta? La reforma de una forma visible puso el púlpito en el centro, ¿lo ves? Está el púlpito en el centro. Como quería decir, la palabra de Dios tiene la centralidad en la vida cristiana. No tiene que estar a un lado y en el medio o en otro lado las tradiciones humanas. Tiene que estar en el centro. La Iglesia oficial, la Reforma devolvió la centralidad a la palabra de Dios a su pueblo. Punto número 2, solo fe. Uno de los versículos principales que desencadenó la Reforma es Romanos 1:17, haciendo eco de las palabras del profeta Habacuc que dice: mas el justo por la fe vivirá. Ese fue el versículo que tocó el corazón de Lutero y que lo convirtió. Mas el justo por la fe vivirá. Es lo que se llama la experiencia de la torre. Estaba en una torre de un castillo leyendo y el Señor le iluminó ese versículo, ¡plap!, le saltó. Mas el justo por la fe vivirá. Fijaros que era un monje, pero era inconverso. Un monje inconverso. Lo cual quiere decir que no todos los que están en la iglesia, no todos están convertidos. Eso hay que considerarlo. Romanos 5:1 dice: nos recuerda que somos justificados por medio de la fe. Y a través de esa fe podemos tener paz para con Dios. Este principio era muy importante en medio de un entorno en que se confiaba en todo tipo de rituales y de liturgias y de obras para conseguir la salvación, etc. Surgió como una verdadera lumbrera de esperanza única en la fe del Salvador Jesucristo. Punto número 3. Solo gracia. Este lema define el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. La gracia es un regalo gratuito. De ahí viene la palabra gratis o gratuito. Mirad, hoy día 29 tenemos una hora de gracia. Hoy tiene 25 horas. ¿Os dais cuenta? Con el cambio horario hemos ganado una hora. Pues esa hora es gratis. Si te acostaste temprano has dormido una hora más, ¿vale? Eso es gracia, algo que nos viene sin merecerlo. Gracia es lo contrario de compensación. Pablo afirma en Efesios 2, 8 y 9: por gracia somos salvos y no por obras, para que nadie se gloríe y la gloria sea solamente para Dios. Pero la gracia no solamente es un regalo, también es un sostén. La gracia nos sustenta. Dios le había mostrado a Pablo: mi gracia es suficiente, bástate mi gracia, dice la Reina Valera, porque mi poder se perfecciona por medio de tu debilidad. 2 Corintios 12, 9. La gracia es un regalo inmerecido del cielo hacia los hombres. Punto número 4. Solo Cristo. Este lema tenía como propósito rescatar la figura de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Hechos 4:12 lo dice muy claro. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí no hay actores secundarios en el drama de la salvación. Todo es por Él y para Él, para Cristo. Punto número 5 y último. Solo a Dios la gloria. La razón principal por la que Dios efectuó la redención de la humanidad fue única, exclusivamente para la gloria de su nombre. Esto lo leemos en Efesios 1, 5, 6, dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado que es Cristo. Demostrándonos con esto el amor enorme de Dios, pero también todo lo que tiene que ver con nuestra salvación a través de la fe, a través de la gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que nos es demostrado a través de las Escrituras, tiene un propósito, y es dar única y exclusivamente la gloria a Dios. Estas son las 5 solas de la Reforma Protestante, algo que estamos celebrando ahora en esta fecha. Estamos hablando de 5 pilares que sostienen e identifican al verdadero cristianismo. Son 5 filtros a través de los cuales debemos pasar toda enseñanza y toda doctrina que se nos presente. Hay que filtrarlo a través de estas 5 columnas. Vivamos firmes sobre estos 5 pilares que nos recuerdan que el fundamento de nuestra fe permanece sólido y no puede ser removido. Ahora vamos a ver una frase de Lutero. ¿Lo pones?
hubo unas frases muy ingeniosas, y entre ellas esta que dice: cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Cualquier cosa que se nos presente que contradiga la Biblia, hay que desecharla, por más bonita que parezca. Y ahora una última frase. Lutero fue un hombre muy humilde dentro de todo. Al final de su vida dijo: yo nada hice, la palabra lo hizo todo. La palabra me convirtió, la palabra ha convertido a mucha gente, y nosotros somos fruto de esa palabra. Que el Señor os bendiga. Amén.